La caída del Imperio Romano. La derrota que cambió la historia. Hubo un tiempo en que el Imperio Romano era sinónimo de grandeza, de poder absoluto, un gigante cuya extensión abarcaba 3 continentes. Pero incluso los imperios más gloriosos no son eternos. En un impactante suceso que resonó a lo largo y ancho del mundo antiguo, fue la caída de Roma, obra de un solo hombre, un evento decisivo, o más bien una lenta decadencia que culminó en este trágico desenlace. Hoy, desentrañamos esta fascinante historia, el momento en que uno de los imperios más poderosos de la humanidad cayó de rodillas. Para entender la caída de Roma, primero debemos retroceder en el tiempo y observar un imperio tambaleante. A finales del siglo IV, el Imperio Romano de Occidente era una sombra de su antigua gloria. La corrupción reinaba en su política, la economía estaba paralizada por el colapso del sistema esclavista, y sus fronteras, vastamente extendidas, eran un desafío imposible de defender. Pero tal vez lo más preocupante era la división interna. Se había perdido el fuerte liderazgo que alguna vez unificaba al imperio. Mientras tanto, las costosas campañas militares drenaban los recursos, y los constantes enfrentamientos políticos dejaban a las provincias lejos de la protección necesaria. Roma no solo era atacada por enemigos exteriores, también se enfrentaba a un enemigo interno, su propia decadencia. Era un gigante con pies de barro, a punto de enfrentar su prueba más dura. Los visigodos, un pueblo germánico que buscaba refugio dentro de las fronteras del imperio, inicialmente eran aliados de Roma. Fueron utilizados como federados, soldados auxiliares que servían en el ejército romano a cambio de tierras y protección. Pero esta alianza fue un pacto lleno de grietas. Los emperadores romanos, incapaces de cumplir sus promesas, marginaron y traicionaron a los visigodos, dejando que el resentimiento creciera entre los líderes de este pueblo. En este contexto emerge Alarico, un guerrero decidido y magistral estratega. Alarico no solo veía su papel como un simple líder tribal, sino como alguien destinado a reclamar lo que él y su gente sentían como su parte justa. Traicionado y subestimado por Roma, Alarico juró tomar lo que se les había negado, incluso si esto significaba enfrentarse al mayor imperio de la historia. La lucha de Alarico contra Roma no empezó en la ciudad misma. Al liderar a su pueblo, primero atacó las provincias en la periferia del imperio, debilitando sistemáticamente la capacidad militar romana. Como un maestro del arte de la guerra, Alarico sabía que no podía enfrentarse directamente con un ejército romano en su apogeo. En cambio, eligió golpear donde Roma era más débil. Sin embargo, Alarico también era un negociador. Antes del asalto final, hizo innumerables propuestas a los líderes romanos, demandando tierras donde sus tropas pudieran asentarse, apoyo económico e incluso títulos dentro de la jerarquía romana. Sin embargo, su más impresionante carta de negociación llegó cuando se ofreció a retirarse a cambio de riquezas para su pueblo. Las respuestas romanas a estas demandas fueron una combinación de soberbia y negligencia. Creían que podían resistir cualquier amenaza externa, pero subestimaron completamente la determinación y la habilidad estratégica de Alarico. Entonces llegó el año 410 después de Cristo. Alarico y sus tropas marcharon hacia el corazón del imperio, Roma, la ciudad eterna. Esta vez no habría negociaciones. La historia de Roma se llenó de una angustia inusual aquel fatídico año cuando las fuerzas de Alarico rodearon la ciudad. Aislada, hambrienta y sin refuerzos, Roma estaba a merced de los visigodos. Cuando finalmente cayó la resistencia, Alarico lideró a sus tropas en el saqueo de Roma. Por 3 días, los visigodos recorrieron la ciudad, llevándose tesoros, destruyendo patrimonio y dejando una huella imborrable. Aunque el saqueo no destruyó físicamente toda la ciudad, el impacto psicológico fue devastador. Durante más de 800 años, Roma había permanecido inviolable.
Pero ahora el mundo antiguo se enfrentaba a una nueva realidad. El imperio invencible era vulnerable. Aunque el saqueo de Roma fue un golpe demoledor, no fue el único factor en su caída. Roma enfrentaba una tormenta perfecta tanto interna como externa. En el interior, la corrupción y las luchas por el poder continuaron debilitando la cohesión del imperio. Externamente, los ataques de otros grupos como los vándalos y posteriormente los hunos liderados por Atila, erosionaron aún más las defensas romanas. En pocas palabras, los enemigos no derrotaron al Imperio Romano por ser más fuertes, sino porque Roma se debilitó a sí misma. Pero el saqueo de Roma por Alarico sirvió como un símbolo, el comienzo del fin definitivo. ¿Era Alarico un invasor despiadado o un líder pragmático? Desde la perspectiva de los romanos contemporáneos, fue un bárbaro que desoló su civilización. Pero una mirada más cercana revela a un líder que buscaba justicia para su pueblo en un contexto de traiciones y promesas incumplidas. Alarico aprovechó una oportunidad en un imperio que ya mostraba grietas. Su figura destaca no solo por su habilidad militar, sino también por su legado político y estratégico. El saqueo de Roma en 410 después de Cristo no marcó el colapso inmediato del Imperio Romano Occidental, que finalmente llegaría en 476 después de Cristo. Sin embargo, fue un punto de inflexión. Este evento no solo demostró que Roma podía ser derrotada, sino que anunció el comienzo de una Europa dividida en una serie de reinos que reemplazarían el orden imperial. Lo que alguna vez fue un mundo romano unificado, ahora se repartiría entre varias culturas emergentes, en lo que más tarde se conoció como la Edad Media. Alarico, aunque falleció poco después del saqueo, dejó una marca histórica duradera. La caída de Roma ha inspirado innumerables mitos, desde los relatos de decadencia moral hasta las historias de traición interna. El final del imperio ha sido interpretado de diversas formas. Pero el saqueo de Roma nos recuerda que las culturas no colapsan de un día para otro. Es un proceso de desgaste, alimentado por una combinación de debilidades internas y presiones externas. Alarico no fue la causa única de la caída de Roma, pero su líder y su pueblo sí simbolizaron un cambio irreversible en la historia del mundo. La caída de Roma no fue solo el final de un imperio, fue el inicio de una nueva era, un recordatorio de que incluso los imperios más grandes pueden ser vulnerables y que figuras como Alarico no son meros invasores, sino catalizadores del cambio. El saqueo de Roma por los visigodos representa una lección atemporal. Ningún poder, por grande que sea, está exento de la eventual marea del cambio histórico. Y en ese cambio, un líder como Alarico, impulsado por las circunstancias, puede convertirse en el símbolo de un fin que lleva consigo nuevos comienzos. Así, el gigante cayó y el mundo nunca volvió a ser el mismo.